Luego está el otro virus, que es en este momento un virus que genera mucha atención, que es el virus de la hepatitis C, que fue la famosamente conocida hepatitis no A, no B, que era un término absolutamente falta de originalidad, porque no la producía el virus de la hepatitis A, no la producía el virus de la hepatitis B, y entonces se le llamó hepatitis no A, no B. En el año 89, cuando yo estaba en Estados Unidos, en el NIH, se descubre este virus por un grupo de la Chiron Corporation que trabajaba en California. Y publican la primera comunicación en el Washington Post. Y esto generó mucha polémica porque supuestamente los datos científicos deben publicarse en revistas científicas. La excusa que generó esta polémica era que había unos reactivos que nos permitían después a los médicos detectar anticuerpos contra el virus y que pertenecían a la Chiron, y que la publicación en un periódico de divulgación general suponía una elevación importantísima de las acciones que tenía entonces la Chiron, como así ocurrió. Claro. Entonces empezamos a estudiar pacientes que tenían anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y aquellos se empezó a denominar en ese momento hepatitis C. En este momento los anticuerpos se estudian, digamos, de una manera de screening, cuando haces un análisis general, pero cuando queremos hacer un estudio real de si el virus está replicando, que es el concepto de multiplicación del virus, determinamos el RNA del virus en sangre. Y si el RNA es positivo, el virus hay que tratarlo. Y esta es una circunstancia que estamos en este momento, bueno, llevando con bastante digamos, eficacia y que conseguimos tasas de curación bastante positivas. Esto es un poco en cuanto a las hepatitis víricas. Si a la hepatitis vírica se le deja progresar, se genera una lesión irreversible en el hígado, se llama cirrosis. La cirrosis quiere decir simplemente transformación fibrosa del hígado. Se generan puentes de fibrosis que van desde las áreas portales, que es por donde llega la sangre al hígado, hasta las áreas centrales, la vena central, que es por donde sale la sangre en el hígado en condiciones normales. Sería el segundo grupo, diríamos, de exactamente, de patología que está generando. La cirrosis y todas las complicaciones que conlleva, que es hipertensión portal, varices esofágicas, ascitis, encefalopatía hepática o coma hepático y, por último, el riesgo de desarrollo de un hepatocarcinoma. La cirrosis se considera una enfermedad premaligna. Y esto nos obliga pues, a hacer estudios de seguimiento en estos pacientes con determinación de enzimas como la alfa-fetoproteína, ecografía, etc. Bien, vamos al tercer grupo. Hay un tercer grupo que es polémico, porque es polémico debido a que hay un mal uso de la causa, que es la hepatopatía por alcohol. Bien. El alcohol es parte de nuestra cultura. Y hablamos de nuestra cultura latina en este momento, ¿no? O de nuestra cultura española. Dos españoles se encuentran en la calle y suelen celebrar el encuentro con una copa de cerveza o de vino, y esto me parece que es normal. Menos usted y yo, que nos hemos dado un libro. Bueno, hoy veníamos a trabajar, pero si hubiera sido fuera del ambiente de trabajo, pues hubiéramos, aparte de promovido nuestra cultura respectiva, también hubiéramos probablemente saboreado... Hepatopatía alcohólica. Exactamente. Entonces, el alcohol se metaboliza, el único órgano capaz de metabolizar el alcohol es el hígado. Y tiene dos vías, de dos enzimas, el alcohol de hidrogenasa y otra vía que se llama el citocromo P450. Cuando hay trastornos, principalmente de ingestión excesiva, cuando se sobrecargan la actividad de esas dos vías, el alcohol empieza a generar problemas importantes desde el punto de vista tóxico. Y sobre todo, cuando existe en algunos casos cierta predisposición genética, porque también no hay que olvidar que hay factores genéticos y epigenéticos que comportan el desarrollo de una enfermedad. Pero el alcohol, por otra situación,
En otra situación, pues el alcohol tiene un efecto beneficioso, facilita o tiene ciertas actividades, digamos, antioxidantes, todos los polifenoles y el resveratrol, entre ellos, que se ha estudiado, ayuda muchas veces a entablar amistades, a cerrar, digamos, negocios y no sé, a concertar hasta matrimonios. Eso visto desde el aspecto favorable social, sí. y social. Si nos vamos al otro aspecto, no deja de ser un problema terrible, porque los pacientes suelen llegar a los hospitales con una adicción tan terrible que nosotros los médicos tratamos, los médicos especialistas en hígado, tratamos las consecuencias, pero no esa adicción o ese concepto aditivo que existe en la personalidad del paciente. Claro. Y entonces muchas veces nos vemos que estamos reingresando pacientes, por otra parte, entrañables y que no pueden en absoluto dejar de la adicción a una droga legal y que tenemos todos ahí. Doctor Ricardo Moreno, pero ¿nos queda algún grupo más? Porque tenemos 3 grupos. Y luego quería meter un grupo muy rápido, que es dos grupos muy rápidos. Uno que es la autoinmunidad, claro. la hepatitis autoinmune, más frecuente en mujeres, y la cirrosis biliar primaria, que no es cirrosis, que es una colangitis. Sí. Pero cuando se descubre a mediados del siglo pasado, se llama cirrosis porque se vieron todos los enfermos que estaban en situación avanzada. Ahora se llama colangitis. ¿Cursa con ictericia esta? Sí, con ictericia y con colestasis. ¿Y es muy agresiva? Ahora no. ¿No? Ahora no, porque tenemos un tratamiento con ácidos biliares, el ácido ursodesosicólico, de distintos laboratorios, como puede ser, por ejemplo, el FALK, FALK, que es un laboratorio nórdico que tiene un... Que también son laboratorios. Exactamente, que tiene un producto importante, que es el Bilifalk, que ese ácido biliar tiene un efecto antiinflamatorio, citoprotector y antioxidante. Entonces la enfermedad en este momento la hemos quitado aquella parte terrible que tenía. Sí. De manera que si vamos a los grupos de trasplante hepático, muchos enfermos que antes se trasplantaban en estas circunstancias ya no necesitan un trasplante porque van conviviendo con una enfermedad de evolución lenta. Bueno, ya las tenemos todas. Y luego la última, los fármacos. Amigo. Vivimos en una sociedad donde se toman cantidad de fármacos. Sí. Hay dos formas de lesión por el fármaco. Fármaco que es tóxico, como el paracetamol. Si mañana queremos tener un problema en el hígado, nos podemos tomar 4 o 6 gramos de paracetamol o hay fármacos que tienen ¿Y los antiinflamatorios no? Los antiinflamatorios tienen más efecto, más que en el hígado, más efecto en la mucosa gástrica, generando alteraciones de la composición de la mucosa con citoprotectores. ¿Y los antimicóticos? Potencialmente pueden serlo, pero lo son por un efecto, digamos, de idiosincrasia. Una determinada persona es sensible a un fármaco, a una toxicidad, pero no son fármacos que generan toxicidad de una manera general, como la lotano, por ejemplo. O también puede haber algo de predisposición genética. Sí, exactamente. Cuando quería decir una sensibilidad especial, hay una predisposición genética para determinados.